decía, soporta, soporta, soporta. Soporta. Y el que te venga a hablar del pastor, dile, cállate. Cállate la boca y ora. ¿Sabe cómo tú paras los chismosos? El que te venga a hablar, tú le dices, párate un momento. Vete buscando el que te está hablando y díselo en la cara aquí. Díselo aquí en la cara. Díselo aquí en la cara. Hay gente que no tiene tiempo para orar, pero tiene tiempo para hablar del hermano. Hay gente que no tiene tiempo para meterse en la presencia de Dios, pero tiene tiempo para difamar al hermano, para criticarlo, para agarrarle el teléfono. Aleluya, para criticar el mensaje, para criticar lo que Dios está haciendo, para criticar el pastor. Pero para buscar a Dios no tiene tiempo. Gloria a Dios. Si tú tienes la soberanía, si tú tienes tantas cosas y tú te crees que eres tan grande, ¿por qué no has llegado a lugares tan grandes? Tú no te preguntas por qué no has logrado alcanzar lo que Dios te ha dicho. Tú no te preguntas por qué no has podido lograr, gloria a Dios, lo que Dios ha demandado de ti. Lo has podido, aleluya, cumplir los sueños de Dios, donde Dios quiere ponerte. Porque es hora de que tú entiendas, gloria a Dios, que Dios es el que habla, que Dios es el que actúa, que Dios es el que se mueve, que Dios es soberano, que Él es grande y poderoso, y que es hora de que calles tu boca y escuches la voz de Dios. Es hora que no seas tú y seas Dios. Es hora de que tú entiendas, gloria a Dios, como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ponte de pie y adora a Dios. Una vez habló Dios y 2 veces he dicho esto, que de Dios es el poder. Eso es uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia. Una vez habló Dios. Dale la mano a tu hermano, dile, una vez habló Dios. 2 veces he dicho esto, que de Dios es el poder. Yo quiero que tú levantes tu mano conmigo. Y tú lo vas a hacer y yo lo voy a hacer también. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos esta mañana. Y diga, Dios, reconozco que la gloria es tuya. Reconozco que sin ti yo no soy nada. Afina mi oído a tu voz. Quiero hablar lo que tú quieres. Quiero vivir como tú quieres. Quiero caminar como tú quieres. Quiero actuar como tú quieres. Quiero no ser yo y que seas tú en mí. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Señor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Si te he fallado, perdóname. Si te he faltado, perdóname. Si he hablado mal, perdóname. Si he hecho algo que no te agrada, ten piedad de mí. Pero Dios, de hoy en adelante, me callaré la boca y hablaré lo que tú quieras. Diré lo que tú quieras. Denunciaré lo que tú quieras. Y callaré cuando tú digas que yo calles. Ay, anda, aquí. Adora a Dios. Adora a Dios en esta mañana. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Adóralo en esta mañana. Atrévete a adorarlo en esta mañana. Atrévete a adorarlo en esta mañana. Oye, María Basuita, Mure Basuto, Amama, Yama. Eco Mansa, Yama, Kata, Yama. Eco Manse, Kabusita, Babu, Atawa. Viene una noticia que va a estremecer este lugar. La bujeta caerá. Oye, Dios va a comenzar a sacar para afuera una cosita. Y tabas tu caboseta, Nabaquiba. Dios va a comenzar a limpiar la casa. Oye, viene un ángel como una escoba. Viene
explosión. Viene una explosión de gloria. Viene una explosión, pero viene una noticia. Viene una noticia, Félix. Viene una noticia. Viene una noticia. Dios va a desarmar